Me humillaron, me destrozaron, y me lo quitaron todo delante de su mundo perfecto. Pero no sabían que mi arte, el mismo que despreciaron, sería mi arma. Me convirtieron en una espectadora silenciosa de mi propia destrucción, sin imaginar que cada detalle, cada secreto susurrado, quedaría grabado en mi memoria, y finalmente, en mis lienzos. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo ocurrió en Nochebuena, en la opulenta finca de campo de la familia Montenegro. Yo era Clara, la esposa del heredero, la artista sin éxito comercial que intentaba encajar. Llevaba 5 años casada con Marcos, y esa noche, creí que por fin conseguiría la aprobación de su familia. Mi regalo para ellos era un retrato familiar, una obra en la que había volcado mi alma, esperando que vieran más allá de mi origen humilde. Cuando quité la tela que cubría el cuadro, un silencio helado se apoderó del salón. Beatriz, la madre de Marcos, soltó una carcajada seca y cortante. «Oh, querida», dijo, con la voz lo bastante alta para que los 20 invitados la oyeran perfectamente. «Es tan, *intenso*. Quizá deberías dedicarte a pintar bodegones». El resto de la familia se unió con sonrisas condescendientes y cuchicheos sobre mi estética de artista muerta de hambre. Busqué la mirada de Marcos, esperando que me defendiera, que dijera algo. Pero él, solo sonrió con tensión, y me dio una palmadita en la mano, como si calmara a un perro asustado. La humillación fue como un golpe físico, me dejó sin aire. Pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando servían el postre, mi marido se levantó, golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención, y me miró directamente a los ojos. «Por los nuevos comienzos», anunció con una frialdad que me paralizó. Acto seguido, deslizó una elegante carpeta de cuero por la mesa de caoba pulida hasta detenerla justo delante de mí. Dentro estaban los papeles del divorcio. La sala entera contuvo la respiración, observándome. Acababan de ejecutar públicamente mi matrimonio y mi dignidad, frente a las mismas personas a las que había intentado agradar desesperadamente. Yo, Clara Jiménez, había crecido en un barrio obrero de Valencia. Mi padre era mecánico y mi madre bibliotecaria. El arte era mi refugio, mi forma de hablar cuando las palabras no me alcanzaban. Conseguí una beca para la Facultad de Bellas Artes, donde mis profesores celebraban mi estilo crudo y honesto, aunque todos advertían que era comercialmente difícil. Siempre fui independiente, con un pequeño pero leal grupo de amigos que entendían mi mundo. Conocer a Marcos Montenegro fue como entrar en un cuento de hadas. Era encantador, exitoso y parecía quererme precisamente por ser diferente, por mi espíritu libre. Me enamoré de la idea de que nuestro amor podía superar cualquier barrera social. Al casarnos, me mudé a su universo de dinero antiguo, de normas no escritas, y de una asfixiante presión por mantener las apariencias. Poco a poco, y creyendo en nuestra supuesta complicidad, empecé a suavizar mi arte. Intentaba crear piezas que fueran más digeribles para su familia, obras que no incomodaran en sus salones perfectos. Puse en pausa mi sueño de abrir una pequeña galería para apoyar su carrera en el sector financiero. Sacrifiqué mi integridad artística por un amor que resultó ser una mentira bien construida. La masacre de Nochebuena fue solo el principio. El divorcio fue rápido y brutal. Con el ejército de abogados de su familia, Marcos hizo valer un acuerdo prematrimonial que yo había firmado sin entender, casi como un trámite romántico. Me dejó prácticamente con lo puesto, me echaron del lujoso ático en el barrio de Salamanca, perdí mi estudio, y con él todos mis materiales, mi única forma de vida. La familia Montenegro no se detuvo ahí, orquestaron una campaña de desprestigio sutil pero demoledora. En su círculo, yo era la trepa, la revista emocionalmente inestable, que no había sabido estar a la altura. Los que se decían mis amigos en ese mundo me dieron la espalda de la noche a la mañana. Sus números de teléfono dejaron de existir para mí. Tuve que mudarme a un piso minúsculo y destartalado en un barrio que ellos ni siquiera sabrían ubicar en un mapa. Acepté trabajos precarios, limpiando o sirviendo cafés, para poder pagar el alquiler. La humillación era constante, sobre todo cuando veía las fotos de Marcos con su nueva prometida, una heredera perfecta para el clan, en las revistas del corazón. Caí en una profunda depresión. El bloqueo creativo se apoderó de mí, no podía ni sostener un lápiz sin que me temblara la mano. Me sentía borrada, como si la Clara que fui nunca hubiera existido. Habían conseguido anularme no solo social y económicamente, sino también como artista. Toqué fondo, rodeada de cajas de mudanza sin abrir y un silencio que gritaba mi fracaso. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a removerse. Un día,
ordenando mis viejos cuadernos, me di cuenta del recurso que tenía, y que ellos habían ignorado por completo. Mi arte. El mismo arte que ridiculizaron. Durante mis 5 años con ellos, fui una observadora silenciosa. Mientras me trataban como un objeto decorativo, yo estaba archivando cada detalle. Mi ventaja no era dinero ni contactos, era mi memoria idética para los detalles emocionales. Podía recordar el brillo de codicia en los ojos de mi suegro al cerrar un trato turbio, la mueca de desprecio de Beatriz hacia una de sus supuestas amigas, la forma en que Marcos miraba a otras mujeres cuando creía que yo no me daba cuenta. Mis cuadernos de bocetos no eran solo dibujos, eran un diario visual de su hipocresía. Cada línea, cada sombra, capturaba la verdad que se escondía bajo sus sonrisas forzadas y sus trajes caros. Ellos pensaban que mi arte era débil e intenso. No sabían que mi arte era un espejo, y que yo había estado pintando sus almas corruptas durante años. La rabia, una rabia fría y controlada, reemplazó a la desesperación. El recuerdo de sus risas en Nochebuena se convirtió en el combustible que necesitaba. Ya no quería llorar, quería pintar. Quería que vieran lo que yo había visto. Quería que el mundo entero viera la verdad que se ocultaba tras el brillo de la dinastía Montenegro. Desaparecí por completo de la vida pública. Vendí un par de cuadros abstractos antiguos a un pequeño coleccionista que siempre había creído en mí. Con ese dinero alquilé un estudio aislado en una nave industrial abandonada, un lugar donde nadie me encontraría, un lugar donde podría desatar la tormenta que llevaba dentro sin que nadie me juzgara. Mi plan tomó forma en la soledad de aquel espacio frío. Crearía una exposición. Una única exposición que lo cambiaría todo. La llamaría El Festín Dorado. Sería una colección de 7 óleos de gran formato, hiperrealistas. Cada uno de ellos, un retrato implacable de un momento de hipocresía de la familia Montenegro. Un pecado capital inmortalizado en lienzo. Trabajaba día y noche, obsesivamente. La pintura titulada Por el Consejo del Rey Asterisco, mostraba a Marcos y a su padre discutiendo los detalles de un negocio fraudulento que yo había escuchado por casualidad. Los documentos sobre la mesa, la tensión en sus mandíbulas, todo estaba allí, innegable y expuesto. Otra de las obras, asterisco instinto maternal asterisco, era un retrato de Beatriz. No la Beatriz de las fiestas benéficas, sino la que vi un día a través de una puerta entreabierta, despidiendo a una empleada de toda la vida con una crueldad heladora en la mirada. Capturé ese instante preciso, la máscara de dama de la sociedad caída por un segundo. Canalicé todo mi dolor en cada pincelada. Cada color, cada textura, era un fragmento de mi humillación transformado en arte. No estaba simplemente pintando. Estaba testificando. Estaba construyendo mi venganza con óleo y trementina, creando una bomba de relojería visual que detonaría en el corazón de su mundo. Mientras avanzaba, me topé con un obstáculo. El dinero se acababa y la magnitud del proyecto me superaba. Una noche, frustrada y agotada, tiré un bote de disolvente contra la pared. Justo en ese momento, revisando un viejo cuaderno para buscar inspiración, encontré un boceto que había olvidado. Era de una conversación entre el abogado de la familia y el padre de Marcos, hablando sobre paraísos fiscales. Era la pieza que me faltaba. La pieza central de la exposición sería una recreación a tamaño real de la cena de Nochebuena. La titulé asterisco, La Sagrada Familia asterisco. En ella, cada rostro reflejaría sutilmente su secreto más oscuro. La sonrisa tensa de Marcos, la soberbia de Beatriz, la avaricia de su padre, la envidia de su hermana. Sería mi obra maestra, la culminación de mi dolor y mi rabia. Necesitaba que el mundo del arte prestara atención. No podía ser una exposición cualquiera. Investigué y di con el nombre de un crítico de arte famoso y solitario, conocido por su honestidad brutal, y por su capacidad para hundir o encumbrar a un artista. Se llamaba Julián Valdés y vivía recluido, harto de la superficialidad del mercado. Le envié un paquete anónimo. Dentro, solo había fotografías de alta resolución de mis 7 cuadros, sin ninguna nota, sin remitente. Era una apuesta arriesgada. Podía ignorarlo, tirarlo a la basura. Pero confiaba en el poder de las imágenes, en que la verdad que contenían, hablaría por sí misma, y despertaría su curiosidad. Pasaron 2 semanas de un silencio agónico. Empecé a pensar que mi plan había fracasado antes de empezar. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, recibí un correo electrónico desde una dirección encriptada. Era él. No sé quién es usted, decía el mensaje, pero esto es lo más honesto y salvaje que he visto en una década.
quiero saber más. El artículo de Valdés, publicado en una prestigiosa revista cultural, fue una bomba. Hablaba de un nuevo talento prodigioso y anónimo, destinado a exponer la podredumbre de la alta sociedad. No reveló detalles de las obras, solo insinuó su poder y su realismo psicológico, creando un revuelo sin precedentes. Todo el mundo se preguntaba quién era el misterioso artista. Con el interés por las nubes, era el momento de dar el siguiente paso. Usando un intermediario, conseguí alquilar una galería efímera en Malasaña, para un evento de una sola noche, solo por invitación. El espacio era industrial, crudo, el polo opuesto a las galerías ostentosas que frecuentaban los Montenegro. Diseñé las invitaciones yo misma, eran elegantes, minimalistas, con el título El Festín Dorado, grabado en oro sobre cartulina negra. Las envié a las figuras más influyentes de Madrid, coleccionistas, directores de museos, periodistas de cultura, y por supuesto a toda la red social y empresarial de los Montenegro. Marcos y su familia recibieron la suya, estaba segura de que asistirían. La curiosidad y la necesidad de ser vistos en el evento cultural del que todo el mundo hablaba serían más fuertes que cualquier otra cosa. No tenían ni la más remota idea de que estaban caminando directamente hacia su propia ejecución pública, una que yo había diseñado meticulosamente para ellos. Hoy vais a descubrir cómo usé el arte que despreciaron para destruir a la familia que me lo arrebató todo. Me humillaron, me destrozaron y me quitaron todo delante de su mundo perfecto. Pero no sabían que mi arte, el mismo que despreciaron, sería mi arma. Me convirtieron en una espectadora silenciosa de mi propia destrucción, sin imaginar que cada detalle, cada secreto susurrado, quedaría grabado en mi memoria, y, finalmente, en mis lienzos. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo ocurrió en Nochebuena, en la opulenta finca de campo de la familia Montenegro. Yo era Clara, la esposa del heredero, la artista sin éxito comercial que intentaba encajar. Llevaba 5 años casada con Marcos, y esa noche, creí que por fin conseguiría la aprobación de su familia. Mi regalo para ellos era un retrato familiar, una obra en la que había volcado mi alma, esperando que vieran más allá de mi origen humilde. Cuando quité la tela que cubría el cuadro, un silencio helado se apoderó del salón. Beatriz, la madre de Marcos, soltó una carcajada seca y cortante. «Oh querida», dijo, con la voz lo bastante alta para que los 20 invitados la oyeran perfectamente. «Es tan intenso. Quizá deberías dedicarte a pintar bodegones». El resto de la familia se unió con sonrisas condescendientes y cuchicheos sobre mi estética de artista muerta de hambre. Busqué la mirada de Marcos, esperando que me defendiera, que dijera algo. Pero él solo sonrió con tensión, y me dio una palmadita en la mano, como si calmara a un perro asustado. La humillación fue como un golpe físico, me dejó sin aire. Pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando servían el postre, mi marido se levantó, golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención, y me miró directamente a los ojos. «Por los nuevos comienzos», anunció con una frialdad que me paralizó. Acto seguido, deslizó una elegante carpeta de cuero por la mesa de caoba pulida hasta detenerla justo delante de mí. Dentro estaban los papeles del divorcio. La sala entera contuvo la respiración, observándome. Acababan de ejecutar públicamente mi matrimonio y mi dignidad, frente a las mismas personas a las que había intentado agradar desesperadamente. Yo, Clara Jiménez, había crecido en un barrio obrero de Valencia. Mi padre era mecánico, y mi madre, bibliotecaria. El arte era mi refugio, mi forma de hablar cuando las palabras no me alcanzaban. Conseguí una beca para la Facultad de Bellas Artes, donde mis profesores celebraban mi estilo crudo y honesto, aunque todos advertían que era, comercialmente difícil. Siempre fui independiente, con un pequeño pero leal grupo de amigos que entendían mi mundo. Conocer a Marcos Montenegro fue como entrar en un cuento de hadas. Era encantador, exitoso, y parecía quererme precisamente por ser diferente, por mi espíritu libre. Me enamoré de la idea de que nuestro amor podía superar cualquier barrera social. Al casarnos, me mudé a su universo de dinero antiguo, de normas no escritas y de una asfixiante presión por mantener las apariencias. Poco a poco, y creyendo en nuestra supuesta complicidad, empecé a suavizar mi arte. Intentaba crear piezas que fueran más digeribles para su familia, obras que no incomodaran en sus salones perfectos. Puse en pausa mi sueño de abrir una pequeña galería para apoyar su carrera en el sector financiero. Sacrifiqué mi integridad artística por un amor que resultó ser una mentira bien construida. La masacre de Nochebuena fue solo el principio.
El divorcio fue rápido y brutal. Con el ejército de abogados de su familia, Marcos hizo valer un acuerdo prematrimonial, que yo había firmado sin entender, casi como un trámite romántico. Me dejó prácticamente con lo puesto, me echaron del lujoso ático en el barrio de Salamanca, perdí mi estudio, y con él todos mis materiales, mi única forma de vida. La familia Montenegro no se detuvo ahí, orquestaron una campaña de desprestigio sutil pero demoledora. En su círculo, yo era la trepa, la arribista emocionalmente inestable que no había sabido estar a la altura. Los que se decían mis amigos en ese mundo me dieron la espalda de la noche a la mañana. Sus números de teléfono dejaron de existir para mí. Tuve que mudarme a un piso minúsculo y destartalado en un barrio que ellos ni siquiera sabrían ubicar en un mapa. Acepté trabajos precarios, limpiando o sirviendo cafés, para poder pagar el alquiler. La humillación era constante, sobre todo cuando veía las fotos de Marcos con su nueva prometida, una heredera perfecta para el clan, en las revistas del corazón. Caí en una profunda depresión. El bloqueo creativo se apoderó de mí. No podía ni sostener un lápiz sin que me temblara la mano. Me sentía borrada, como si la Clara que fui nunca hubiera existido. Habían conseguido anularme no solo social y económicamente, sino también como artista. Toqué fondo, rodeada de cajas de mudanza sin abrir y un silencio que gritaba mi fracaso. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a removerse. Un día, ordenando mis viejos cuadernos, me di cuenta del recurso que tenía y que ellos habían ignorado por completo. Mi arte. El mismo arte que ridiculizaron. Durante mis 5 años con ellos, fui una observadora silenciosa. Mientras me trataban como un objeto decorativo, yo estaba archivando cada detalle. Mi ventaja no era dinero ni contactos, era mi memoria eidética, para los detalles emocionales. Podía recordar el brillo de codicia en los ojos de mi suegro al cerrar un trato turbio, la mueca de desprecio de Beatriz hacia una de sus supuestas amigas, la forma en que Marcos miraba a otras mujeres cuando creía que yo no me daba cuenta. Mis cuadernos de bocetos no eran solo dibujos, eran un diario visual de su hipocresía. Cada línea, cada sombra, capturaba la verdad que se escondía bajo sus sonrisas forzadas y sus trajes caros. Ellos pensaban que mi arte era débil e intenso. No sabían que mi arte era un espejo, y que yo había estado pintando sus almas corruptas durante años. La rabia, una rabia fría y controlada, reemplazó a la desesperación. El recuerdo de sus risas en Nochebuena se convirtió en el combustible que necesitaba. Ya no quería llorar, quería pintar. Quería que vieran lo que yo había visto. Quería que el mundo entero viera la verdad que se ocultaba tras el brillo de la dinastía Montenegro. Desaparecí por completo de la vida pública. Vendí un par de cuadros abstractos antiguos a un pequeño coleccionista que siempre había creído en mí. Con ese dinero, alquilé un estudio aislado en una nave industrial abandonada, un lugar donde nadie me encontraría. Un lugar donde podría desatar la tormenta que llevaba dentro, sin que nadie me juzgara. Mi plan tomó forma en la soledad de aquel espacio frío, crearía una exposición. Una única exposición que lo cambiaría todo. La llamaría El Festín Dorado. Sería una colección de 7 óleos de gran formato, hiperrealistas. Cada uno de ellos, un retrato implacable de un momento de hipocresía de la familia Montenegro. Un pecado capital inmortalizado en lienzo. Trabajaba día y noche, obsesivamente. La pintura titulada por el Consejo del Rey asterisco, mostraba a Marcos y a su padre discutiendo los detalles de un negocio fraudulento, que yo había escuchado por casualidad. Los documentos sobre la mesa, la tensión en sus mandíbulas, todo estaba allí, innegable y expuesto. Otra de las obras, asterisco instinto maternal asterisco, era un retrato de Beatriz. No la Beatriz de las fiestas benéficas, sino la que vi un día a través de una puerta entreabierta, despidiendo a una empleada de toda la vida, con una crueldad heladora en la mirada. Capturé ese instante preciso, la máscara de dama de la sociedad caída por un segundo. Canalicé todo mi dolor en cada pincelada. Cada color, cada textura, era un fragmento de mi humillación transformado en arte. No estaba simplemente pintando, estaba testificando. Estaba construyendo mi venganza con óleo y trementina, creando una bomba de relojería visual que detonaría en el corazón de su mundo. Mientras avanzaba, me topé con un obstáculo. El dinero se acababa y la magnitud del proyecto me superaba. Una noche, frustrada y agotada, tiré un bote de disolvente contra la pared. Justo en ese momento, revisando un viejo cuaderno para buscar inspiración, encontré un boceto que había olvidado. Era de una conversación entre el abogado de la familia y el padre de Marcos.
hablando sobre paraísos fiscales. Era la pieza que me faltaba. La pieza central de la exposición sería una recreación a tamaño real de la cena de Nochebuena. La titulé La Sagrada Familia ***. En ella, cada rostro reflejaría sutilmente su secreto más oscuro. La sonrisa tensa de Marcos, la soberbia de Beatriz, la avaricia de su padre, la envidia de su hermana. Sería mi obra maestra, la culminación de mi dolor y mi rabia. Necesitaba que el mundo del arte prestara atención. No podía ser una exposición cualquiera. Investigué y di con el nombre de un crítico de arte famoso y solitario, conocido por su honestidad brutal y por su capacidad para hundir o encumbrar a un artista. Se llamaba Julián Valdés, y vivía recluido, harto de la superficialidad del mercado. Le envié un paquete anónimo. Dentro, solo había fotografías de alta resolución de mis 7 cuadros, sin ninguna nota, sin remitente. Era una apuesta arriesgada. Podía ignorarlo, tirarlo a la basura. Pero confiaba en el poder de las imágenes, en que la verdad que contenían hablaría por sí misma y despertaría su curiosidad. Pasaron 2 semanas de un silencio agónico. Empecé a pensar que mi plan había fracasado antes de empezar. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, recibí un correo electrónico desde una dirección encriptada. Era él. No sé quién es usted, decía el mensaje, pero esto es lo más honesto y salvaje que he visto en una década. Quiero saber más. El artículo de Valdés, publicado en una prestigiosa revista cultural, fue una bomba. Hablaba de un nuevo talento prodigioso y anónimo, destinado a exponer la podredumbre de la alta sociedad. No reveló detalles de las obras, solo insinuó su poder y su realismo psicológico, creando un revuelo sin precedentes. Todo el mundo se preguntaba quién era el misterioso artista. Con el interés por las nubes, era el momento de dar el siguiente paso. Usando un intermediario, conseguí alquilar una galería efímera en Malasaña para un evento de una sola noche, solo por invitación. El espacio era industrial, crudo, el polo opuesto a las galerías ostentosas que frecuentaban los Montenegro. Diseñé las invitaciones yo misma. Eran elegantes, minimalistas, con el título El Festín Dorado, grabado en oro sobre cartulina negra. Las envié a las figuras más influyentes de Madrid, coleccionistas, directores de museos, periodistas de cultura, y por supuesto, a toda la red social y empresarial de los Montenegro. Marcos y su familia recibieron la suya. Estaba segura de que asistirían. La curiosidad y la necesidad de ser vistos en el evento cultural del que todo el mundo hablaba, serían más fuertes que cualquier otra cosa. No tenían ni la más remota idea de que estaban caminando directamente hacia su propia ejecución pública, una que yo había diseñado meticulosamente para ellos. Me humillaron, me destrozaron y me lo quitaron todo delante de su mundo perfecto, pero no sabían que mi arte, el mismo que despreciaron, sería mi arma. Me convirtieron en una espectadora silenciosa de mi propia destrucción, sin imaginar que cada detalle, cada secreto susurrado, quedaría grabado en mi memoria y, finalmente, en mis lienzos. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo ocurrió en Nochebuena, en la opulenta finca de campo de la familia Montenegro. Yo era Clara, la esposa del heredero, la artista sin éxito comercial que intentaba encajar. Llevaba 5 años casada con Marcos y esa noche, creí que por fin conseguiría la aprobación de su familia. Mi regalo para ellos era un retrato familiar, una obra en la que había volcado mi alma, esperando que vieran más allá de mi origen humilde. Cuando quité la tela que cubría el cuadro, un silencio helado se apoderó del salón. Beatriz, la madre de Marcos, soltó una carcajada seca y cortante. «Oh, querida», dijo, con la voz lo bastante alta para que los 20 invitados la oyeran perfectamente. «Es tan, intenso. Quizá deberías dedicarte a pintar bodegones». El resto de la familia se unió con sonrisas condescendientes y cuchicheos sobre mi estética de artista muerta de hambre. Busqué la mirada de Marcos esperando que me defendiera, que dijera algo. Pero él solo sonrió con tensión, y me dio una palmadita en la mano, como si calmara a un perro asustado. La humillación fue como un golpe físico, me dejó sin aire. Pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando servían el postre, mi marido se levantó, golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención, y me miró directamente a los ojos. «Por los nuevos comienzos», anunció con una frialdad que me paralizó. Acto seguido, deslizó una elegante carpeta de cuero por la mesa de caoba pulida hasta detenerla justo delante de mí. Dentro estaban los papeles del divorcio. La sala entera contuvo la respiración, observándome. Acababan de ejecutar públicamente mi matrimonio y mi dignidad,
frente a las mismas personas a las que había intentado agradar desesperadamente. Antes de los Montenegro, mi mundo era pequeño, ruidoso y olía a trementina y a café barato. Crecí en un barrio obrero de Valencia, entre el ruido de los motores del taller de mi padre y el silencio lleno de historias de la biblioteca donde trabajaba mi madre. El arte no era un lujo, era una necesidad, mi forma de construir algo hermoso en un entorno de asfalto y ladrillo. Era mi idioma secreto, el único en el que podía decir la verdad sin que me temblara la voz. Mis padres nunca entendieron del todo mis cuadros. Mi padre, con sus manos callosas y manchadas de grasa, miraba mis lienzos con una mezcla de orgullo y confusión. Mi madre prefería las historias con principio y fin, no las emociones crudas que yo intentaba capturar. Pero jamás me dijeron que parara. Me compraban lápices cuando apenas llegábamos a fin de mes, y celebraban cada pequeño logro como si hubiera ganado un premio nacional. Su apoyo era mi cimiento. En el colegio siempre fui la rara, la que llenaba los márgenes de los libros de texto con dibujos en lugar de atender. Mis compañeros hablaban de fiestas y de chicos, y yo solo pensaba en la mezcla perfecta de colores para pintar un atardecer sobre las fábricas. No tenía muchos amigos, pero mi cuaderno de bocetos era un confidente que nunca me juzgaba. Aprendí a estar sola, y a encontrar en esa soledad una fuerza inmensa. La beca para la Facultad de Bellas Artes en Madrid fue mi billete de salida. Recuerdo el grito de alegría de mi madre y el abrazo torpe y emocionado de mi padre. Fue la primera vez que sentí que mi talento no era solo una afición extraña, sino una llave que podía abrir puertas. Dejaba atrás un futuro predecible para lanzarme a un mundo desconocido, armada solo con mis pinceles y una determinación de hierro. En la facultad encontré por fin a mi gente. Éramos un grupo de inadaptados con las manos siempre manchadas de pintura, que debatíamos sobre Goya y Bacon hasta el amanecer. Mis profesores elogiaban mi estilo, mi honestidad brutal, aunque siempre añadían la misma advertencia. Clara, esto es magnífico, pero es comercialmente difícil. Me animaban a ser fiel a mí misma, sin saber que años después esa misma fidelidad sería puesta a prueba. Antes de Marcos, vivía en un piso compartido en Lavapiés que siempre olía a disolvente. Sobrevivía con trabajos de camarera y vendiendo algún retrato por encargo. Era una vida precaria, sí, pero era auténtica. Mis amigos eran artistas como yo, nos apoyábamos, compartíamos los pocos euros que teníamos para comprar materiales, y soñábamos con exponer juntos algún día. Esa lealtad era nuestro mayor tesoro. Recuerdo una vez que mi amiga Laura consiguió su primera exposición en una pequeña sala de barrio. Se quedó sin dinero para los marcos a una semana de la inauguración. Durante 5 noches, todo nuestro grupo de amigos trabajó sin descanso, lijando y montando marcos con madera que encontramos en la calle. No dormimos, apenas comimos, pero cuando vimos sus cuadros colgados y su cara de felicidad, sentimos que habíamos conquistado el mundo. Mi gran sueño no era ser rica ni famosa. Era abrir una pequeña galería, un espacio independiente donde artistas como nosotros, los comercialmente difíciles, pudiéramos mostrar nuestro trabajo sin filtros ni concesiones. Quería crear una comunidad, un refugio para la creatividad honesta, lejos de los circuitos elitistas y superficiales que ya empezaba a conocer y a despreciar. Esa era yo antes de que el brillo del mundo de los Montenegro me cegara. Una mujer que se había construido a sí misma desde cero, que valoraba la lealtad por encima del dinero y la verdad por encima de las apariencias. Mi vida era un lienzo imperfecto pero vibrante, lleno de colores intensos y trazos firmes. Una vida que, sin darme cuenta, estaba a punto de cambiar por completo. Cada logro, cada amistad, cada sacrificio, había forjado a la persona que era. No era una arribista buscando un salvador, era una artista que había luchado por cada centímetro de su libertad. Entender quién era yo entonces es crucial para comprender por qué la traición no solo me rompió el corazón, sino que intentó borrar la esencia misma de todo lo que había sido y por lo que tanto había peleado. La noche de la inauguración, la galería de Malasaña hervía de gente. El aire olía a vino caro, perfume y una expectación casi eléctrica. Yo observaba todo desde una pequeña oficina, con un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Mi corazón latía con una fuerza que me retumbaba en los oídos. No era miedo, era la calma que precede a la tormenta. Había diseñado cada detalle, desde la iluminación cruda que acentuaba la dureza de los cuadros, hasta la ausencia total de música, forzando a la gente a concentrarse en las obras y en sus propios susurros. Los Montenegro llegaron tarde como siempre, asegurándose de que todas las miradas se posaran en ellos.
Marcos, con su traje a medida y su sonrisa ensayada. Beatriz, envuelta en seda y joyas, saludando con la cabeza como una reina visitando a sus súbditos. Y su padre, con esa aura de poder que intimidaba a todos a su alrededor. Entraron como si fueran los dueños del lugar, ajenos por completo a que estaban caminando sobre el escenario de su propia caída. Los vi pasear por la sala, mirando los primeros cuadros con una mezcla de curiosidad y arrogancia. Susurraban entre ellos, probablemente criticando la técnica o el tema. Pude ver a Beatriz hacer una mueca de desagrado frente a instinto maternal su propio retrato cruel. Aún no entendía que se estaba mirando en un espejo. Para ellos, solo era arte de un desconocido, una provocación anónima que no tenía nada que ver con sus vidas perfectas. La tensión en la sala comenzó a crecer a medida que los invitados avanzaban. Los rostros empezaron a cambiar. Las sonrisas educadas se congelaron, reemplazadas por miradas de asombro y desconcierto. La gente reconocía los escenarios, los gestos, las situaciones. Los susurros se hicieron más intensos. Vi a un importante empresario, socio del padre de Marcos, quedarse pálido como el papel frente a el consejo del rey . La evidencia de su traición estaba allí, colgada en la pared para que todos la vieran. El punto de inflexión llegó cuando la multitud se congregó frente a la pieza central, la Sagrada Familia . El silencio fue absoluto, denso, casi se podía masticar. Era su cena de Nochebuena, mi humillación, inmortalizada en un lienzo de 3 metros. Cada detalle estaba allí. La sonrisa tensa de Marcos, la carpeta del divorcio sobre la mesa, la mueca de desprecio de Beatriz, mi propio rostro pálido y roto, era innegable. Era la verdad. Fue entonces cuando ellos lo vieron. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a Marcos. Su sonrisa se desvaneció, su rostro perdió todo el color. Buscó a su madre, que se llevaba una mano a la boca, con los ojos desorbitados por el horror. Su padre apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Estaban desnudos, expuestos en el centro de la sala, con cientos de ojos juzgándolos. Su mundo de apariencia se había hecho añicos. En ese preciso instante, di la señal para que un único foco de luz me iluminara en la entrada de la sala. Salí de las sombras, el murmullo se detuvo de golpe. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Ya no era la mujer invisible que habían desechado. Estaba allí, de pie, vestida con un sencillo traje negro, dueña de mi historia y de su destrucción. Mis ojos se encontraron con los de Marcos a través de la multitud. Su rostro era una mezcla de incredulidad, rabia y, por primera vez, miedo. Caminé lentamente hacia el centro de la sala, sin apartar la mirada de él. La gente se apartaba a mi paso, creando un pasillo entre nosotros. El silencio era tan profundo que el sonido de mis tacones sobre el suelo de hormigón pulido resonaba como martillazos. Me detuve a unos metros de él, de su familia rota. Me dijiste que me dedicara a pintar bodegones, dije, con la voz tranquila pero firme, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Pero descubrí que pintar la verdad es mucho más gratificante. La frase quedó suspendida en el aire, una sentencia final. La humillación que me habían infligido en privado, yo se la devolvía ahora, multiplicada por 1000, bajo la mirada pública de todo su mundo. La reacción fue inmediata y caótica. Un flash de una cámara rompió el hechizo. Luego otro y otro. Los periodistas, que habían entrado como críticos de arte, se convirtieron en depredadores oliendo sangre. El padre de Marcos gritó a sus guardaespaldas que nos sacaran de allí, pero ya era tarde. El escándalo había estallado. Beatriz, superada, se desmayó en los brazos de su hija. Marcos solo me miraba, con los ojos llenos de un odio impotente. Había perdido el control, y para un Montenegro, eso era peor que la muerte. No había nada que pudiera decir o hacer. Yo no había mentido. No había difamado. Simplemente había pintado lo que vi. Había usado mi arte, su desprecio, como un arma de precisión quirúrgica. Mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor, sentí una extraña paz. La rabia que me había consumido durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una sensación de justicia fría y tranquila. No sentía alegría, sino una especie de alivio profundo, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Había recuperado mi voz, mi poder, mi nombre. En menos de una hora, la noticia era viral. El festín dorado, la venganza del artista que destapó a los Montenegro. Las fotos de los cuadros, especialmente la del acuerdo fraudulento,
Estaban en todos los portales de noticias. Antes de que terminara la noche, un portavoz de la Fiscalía Anticorrupción anunció que abrirían una investigación preliminar, basándose en la evidencia pictórica presentada. Los cuadros se vendieron todos esa misma noche. Coleccionistas de todo el mundo pujaban por teléfono. Un prestigioso museo de arte contemporáneo de Londres compró la Sagrada Familia por una cifra récord. El dinero era casi irrelevante para mí, pero el simbolismo era demoledor. La prueba de su vergüenza ahora sería admirada como una obra de arte para la posteridad. La reputación de la familia Montenegro quedó hecha cenizas. Sus socios de negocios se distanciaron, sus amigos les dieron la espalda, y su imperio empezó a tambalearse. Fueron devorados por el mismo círculo social que tanto se habían esforzado en dominar. La máscara había caído y lo que quedaba debajo era demasiado feo para que nadie quisiera seguir mirándolo. Yo no me quedé a ver el final del espectáculo. Mientras ellos se ahogaban en las ruinas de su vida, yo me fui de la galería en silencio, por la puerta de atrás. Caminé por las calles de Madrid, sintiendo el aire fresco de la noche en mi cara. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima. Era Clara Jiménez, la artista, y acababa de terminar mi obra maestra. Unas semanas después, estaba en mi nuevo estudio, un espacio amplio y lleno de luz natural, con vistas a los tejados de la ciudad. El teléfono no paraba de sonar con ofertas de galerías de Nueva York, París y Tokio. Mi vida había cambiado de una forma que nunca habría imaginado. Había encontrado el éxito no a pesar de mi dolor, sino gracias a él. Nunca volví a ver a Marcos. Supe por la prensa que su compromiso se había roto y que la empresa familiar estaba siendo investigada a fondo. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora estaba manchado para siempre. No sentí nada al leerlo, ni satisfacción ni pena. Él y su familia ya no formaban parte de mi mundo. Eran solo un recuerdo, un mal sueño inmortalizado en óleo. Mi venganza no me devolvió los años perdidos ni borró las cicatrices, pero me devolvió a mí misma. Me enseñó que la mayor fuerza puede nacer de la mayor debilidad, y que el arte, el verdadero arte, es la forma más honesta de justicia que existe. Había convertido mi humillación en mi liberación. Ahora, mientras preparo mi próxima exposición, sé exactamente quién soy. Soy una mujer que fue empujada al abismo y que, en lugar de dejarse caer, aprendió a pintar en la oscuridad. Y descubrí que, a veces, la verdad más brutal puede ser también la cosa más bella. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a removerse. Un día, ordenando mis viejos cuadernos de bocetos para tirarlos, me di cuenta del recurso que tenía y que ellos habían ignorado por completo. Mi arte. El mismo arte que ridiculizaron. Durante mis 5 años con ellos, fui una observadora silenciosa. Mientras me trataban como un objeto decorativo, sin voz ni opinión, yo estaba archivando cada detalle, cada gesto, cada palabra susurrada creyendo que yo no entendía. Mi ventaja no era dinero ni contactos, era mi memoria casi fotográfica para los detalles emocionales. Podía recordar el brillo de codicia en los ojos de mi suegro al cerrar un trato turbio por teléfono, la mueca de desprecio de Beatriz hacia una de sus supuestas mejores amigas, la forma en que Marcos miraba a otras mujeres cuando creía que yo no me daba cuenta. Ellos me veían como la artista tonta, demasiado absorta en sus nubes para entender su mundo. Nunca imaginaron que mi sensibilidad no era una debilidad, sino una herramienta de análisis. Creían que mi silencio era sumisión, cuando en realidad era estudio. Me subestimaron de la forma más profunda posible. Despreciaron mi inteligencia y mi capacidad de percepción. Pensaban que, sin su dinero y su apellido, yo no era nada, una simple chica de barrio que había tenido suerte. No sabían que mi verdadera riqueza estaba en mi cabeza y en mis manos. Mis cuadernos de bocetos no eran solo dibujos, eran un diario visual de su hipocresía. Cada línea, cada sombra, capturaba la verdad que se escondía bajo sus sonrisas forzadas y sus trajes caros. Había un boceto rápido de una conversación entre el padre de Marcos y su abogado, con la palabra offshore, garabateada en un margen. Otro mostraba la mano de Beatriz apretando con rabia un pañuelo de seda tras una llamada. Eran fragmentos de su podrida realidad. La rabia, una rabia fría y controlada, reemplazó por completo a la desesperación. El recuerdo de sus risas en Nochebuena ya no me paralizaba de dolor. Se convirtió en el combustible que necesitaba para volver a coger un pincel. De repente, el bloqueo creativo se hizo añicos. Ya no quería llorar, quería pintar. Quería que vieran lo que yo había visto. Quería que el mundo entero viera la verdad que se ocultaba tras el brillo falso de la dinastía Montenegro. Ellos pensaban que mi arte era débil, intenso y sin valor comercial.
No sabían que mi arte era un espejo, y que yo había estado pintando sus almas corruptas durante años sin que se dieran cuenta. La misma herramienta que habían usado para humillarme, mi retrato familiar, sería el modelo para mi venganza. Iba a pintarles un retrato que jamás podrían olvidar, uno que revelaría cada una de sus mentiras. Mi propósito se volvió cristalino. No buscaría justicia en los tribunales, donde su dinero podía comprar cualquier veredicto. Mi tribunal sería una galería de arte, y el jurado sería la misma alta sociedad que los adoraba. Usaría el lenguaje que ellos entendían, el del prestigio y la imagen pública, para destrozarlos. Mi venganza no sería un grito, sería una exposición. Me levanté del suelo de mi piso miserable, y por primera vez en meses, sentí que tenía el control. El poder que me habían arrebatado no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus contactos, siempre había estado dentro de mí, en mi capacidad para ver y para crear. Habían intentado borrarme, pero solo me habían dado el mejor tema sobre el que pintar. Me di cuenta de que no necesitaba heredar una fortuna ni encontrar un contacto poderoso. Mi recurso oculto era más potente porque era orgánico, nacido de la humillación y cultivado en el silencio. Era mi talento, afilado por el dolor y enfocado por el deseo de justicia. Ellos me habían dado las armas y el motivo, el resto era solo cuestión de tiempo y de lienzos. Así que en la soledad de aquel apartamento, rodeada de los fantasmas de mi vida pasada, empecé a planificar. La artista muerta de hambre que habían descartado estaba a punto de resucitar. Y esta vez, no iba a pintar para agradar a nadie. Iba a pintar para destruir. La idea del festín dorado nació esa noche, no como un sueño, sino como una sentencia. La noche de la inauguración, la galería de Malasaña hervía de gente. El aire olía a vino caro, perfume y una expectación casi eléctrica. Yo observaba todo desde una pequeña oficina con un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Mi corazón latía con una fuerza que me retumbaba en los oídos. No era miedo, era la calma que precede a la tormenta. Los Montenegro llegaron tarde como siempre asegurándose de que todas las miradas se posaran en ellos. Entraron como si fueran los dueños del lugar, ajenos por completo a que estaban caminando sobre el escenario de su propia caída. Los vi pasear por la sala, mirando los primeros cuadros con una mezcla de curiosidad y arrogancia. Susurraban entre ellos, probablemente criticando la técnica. Pude ver a Beatriz hacer una mueca de desagrado frente a instinto maternal su propio retrato cruel. Pero la tensión en la sala comenzó a crecer a medida que los invitados avanzaban. Los rostros empezaron a cambiar. Las sonrisas educadas se congelaron, reemplazadas por miradas de asombro. Vi a un importante empresario, socio del padre de Marcos, quedarse pálido como el papel frente a el consejo del rey . La evidencia de sus secretos estaba allí, colgada para que todos la vieran. El punto de inflexión llegó cuando la multitud se congregó frente a la pieza central, la Sagrada Familia . El silencio fue absoluto, denso, casi se podía masticar. Era su cena de Nochebuena, mi humillación, inmortalizada en un lienzo de 3 metros. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a Marcos. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro perdió todo el color. Buscó a su madre, que se llevaba una mano a la boca, con los ojos desorbitados por el horror. Su padre apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Estaban desnudos, expuestos, con cientos de ojos juzgándolos. En ese preciso instante, di la señal, para que un único foco de luz me iluminara en la entrada de la sala. Salí de las sombras, y el murmullo se detuvo de golpe. Todas las cabezas se giraron hacia mí, la mujer invisible que habían desechado. Caminé lentamente hacia el centro de la sala, sin apartar la mirada de Marcos. La gente se apartaba a mi paso. Me detuve a unos metros de él y de su familia rota. Me dijiste que me dedicara a pintar bodegones, dije, con la voz tranquila pero firme. Pero descubrí que pintar la verdad es mucho más gratificante. La frase quedó suspendida en el aire, una sentencia final. Un flash de una cámara rompió el hechizo, y el caos estalló. Los periodistas, que habían entrado como críticos de arte, se convirtieron en depredadores oliendo sangre. La noticia de la investigación por el negocio fraudulento se extendería en minutos. La reputación de los Montenegro se hizo cenizas. Mientras el caos se arremolinaba, sentí una paz extraña. Mi venganza no fue un grito, sino una obra de arte. Salí por la puerta de atrás, dejando que mi trabajo hablara por mí, recuperando mi nombre y mi dignidad, en el silencio de la noche madrileña.